Bienvenidos a su programa Códigos de Silicio, el espacio para hablar de ciencia, tecnología y programación. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, algo que nos concierne a todos. Miren esta secuencia de números. Díganme qué número es el que continúa. Apuesto que fue muy fácil, el 10. ¿Por qué? Conocemos esta numeración de números pares, 2, 4, 6, 8 y el que faltaba era el 10. Muy bien. Generalmente cuando vamos a la escuela nos enseñan a sumar, restar, dividir y somos expertos en esas partes. Pero muchas veces a algunos nos falta comprender la importancia de los números y es ahí donde quizá radica al mítico odio a las matemáticas o el miedo, más que odio, el miedo. Ese miedo que no debe ser un miedo, sino que debe saber entenderse el porqué. El día de hoy vamos a ver este tipo de números. Ahora, revisa. ¿Qué número continúa? ¿Cuál pensaste? ¿El 10? ¿El 12? Es el número 11. ¿Sabías que esta secuencia de números es imposible poder identificar el número consecutivo? A esta secuencia de números se les llama números primos. Estos números primos son tan importantes hoy en día que gracias a ellos podemos realizar compras en internet, podemos mandarnos mensaje, podemos entrar a este canal de video, porque gracias a estos nos permiten una seguridad. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Pero primero déjame mostrarte qué son los números primos y cómo obtenerlos. Antes que nada déjame presentarte el siguiente libro. Estoy muy seguro que como tu servidor, quizás seas fan de una serie animada muy famosa, Los Simpson. Y estoy seguro que has visto en algún capítulo que hacen referencia a los números. Déjame mencionarte que los guionistas de esta serie tan famosa de Los Simpson son matemáticos con altos grados académicos, apasionados por los números. Siempre en cada capítulo hacen referencia a números especiales. Quiero que te fijes en esta imagen de un capítulo de Los Simpson. Mira este número. Tal vez no tenga ninguna importancia. Este es un número primo. ¿Y de dónde viene todo esto? Ah, en el libro nos muestra, nos relata toda esa base matemática que contiene esta serie. Te invito a leer el libro, el cual nos denota la gran cantidad de información matemática que hay a través de ella. Pero aún no hemos respondido por qué son tan importantes los números primos. Vamos con lo siguiente. Estoy muy seguro que hoy en día conoces a alguien o tú mismo hayas hecho una compra por internet o hayas hecho una venta. Esto no podría darse sin los números primos. Y te preguntarás ¿por qué? Porque los números primos son especiales. Casi hasta mágicos. La humanidad, desde tiempo atrás, ha luchado por encontrar una fórmula matemática para encontrar un número primo. Hasta hoy en día no se ha encontrado. Existen teoremas, conjeturas, que para cierta cantidad encontramos números. Pero los números primos son muy especiales, porque no hay una secuencia lógica. No existe una fórmula matemática para encontrar a todos los números primos. Podemos delimitar a unos cuantos, pero no a todos. Es por ello que viene ese gran interés de estudiarlos. Y es por ello que hoy en día se utiliza para hacer compraventas, que déjame enseñarte en el siguiente bloque cómo funciona. Pero antes, vamos a repasar cómo encontrar a un número primo. Nuevamente. ¿Cómo encontrar un número primo? Pero primero vamos a definir qué es un número primo. Un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. Ejemplo, el número 2, el número 3, el número 5. Veamos, fíjate acá en la pantalla. El número 3 solo es divisible por el 1 y por el 3. ¿Qué pasa si utilizo el 2? Mira qué sucede. Nos queda de resto a esto, el resto de la división, un número 1. O sea, no es una división exacta. Por eso sus únicos divisores son el 1 y el 3.
Ahora fíjate en el número 4. ¿Qué pasa con el número 4? Tiene divisores, el 1, el 2 y el 4. ¿Qué pasa cuando un número tiene más de 2 divisores? Se llama número compuesto. Y aquí viene algo súper interesante. Todo número primo, a excepción del 2, es impar. Cualquier número que termine en un número par se le llama compuesto, a excepción del 2. Es una de las características de un número primo. Ahora, vamos a ver cómo poder reconocer un número primo. Piensa en un número. Yo voy a pensar en el número 8, como el que ves en pantalla. El 8, vamos a definir si es número primo o número compuesto. Empezamos a buscar sus divisores. Es una tarea ardua. Este método es el método más laborioso que tendríamos que comprobar a cada número, desde el número 1 hasta el número 8. Y comenzamos. 8 entre 1 nos da 0, muy bien. 8 entre 2, muy bien. 8 entre 3, aquí no tenemos un residuo 0. Llevamos dos divisores, el 1 y el 2. 8 entre 4, acá sí. 8 entre 5, no. 8 entre 6, tampoco. 8 entre 7, tampoco. Y 8 entre 8, sí. Aquí tenemos nuevamente el 0. ¿Cuántos divisores tuvo el 8? 3. La regla dice que solo deben haber 2. El 1 y el mismo número. Entonces el 8 no es un número primo. Esta técnica, que esa es un poco laboriosa, de encontrar números muy grandes, tendríamos que hacer muchas divisiones. Hay métodos que nos permiten encontrar números muy rápido. El día de hoy vamos a hablar cómo vamos a poder programar una función para poder encontrar un número primo. ¿Quieres conocerla? Continúa. Este método, que es el más simple, pero a su vez es el más laborioso, porque imagínate poder definir a través de este método un número bastante grande, por ejemplo 537. Tendríamos que hacer 537 entre 1, 537 entre 2, 537 entre 3 y así sucesivamente hasta llegar a 537 entre 537. Contar cuántos divisores hay y si son mayores a 2 ya no se considera primo. Entonces es un método el cual es bastante laborioso de estar probando. Una característica de los primos: todos los primos son impares, a excepción del 2. No se ha encontrado algún número primo par. Es otra de las características. Ahora, déjame mencionarte algo súper interesante. Han existido personas a lo largo de la historia que han tratado de encontrar fórmulas para definir a los números primos. Se han aproximado, se han acercado, pero hasta hoy en día no tenemos algo tal cual. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos encontrar números primos de esta forma? Si por ejemplo me dejaran en la escuela, evalúe por favor el siguiente número, 10.513. Con este método estaría haciendo muchas divisiones, pero para eso tenemos a las computadoras, que nos van a facilitar hacer el trabajo. Déjame mostrarte el siguiente programa que utilizamos para hacer algoritmos de programación muy básico, como un rompecabezas llamado Emblock. Este programa está enfocado para que tú, televidente, niño, adulto, joven, que quizá tenga esa noción o esas ganas de hacer algún programa informático y pienses, no, es que la programación es muy difícil. No, la programación es bastante divertida, sobre todo. Y lo más importante, podemos combinar la programación con la electrónica. Y es lo que vamos a mostrar el día de hoy. ¿Quieres verlo? Continuamos. Hola nuevamente. Vamos a probar este algoritmo, el cual hace lo siguiente. Dado un número, va a evaluar a todos los números para encontrar sus divisores. Si contiene más de 2, se le llama compuesto. Si únicamente posee 2, es un número primo. Veámoslo en ejecución. Tengo aquí el programa. Me estoy basando
del pandita, el pandita se va a encargar de hacer esa operación aritmética. Vamos a pensar en un número, cualquier número. Vamos a empezar con números pequeños. Dijimos que el 3 es primo. Me pregunta, ¿qué número deseo evaluar? Le voy a colocar el 3. Si se enciende el LED color rojo, me indica que es compuesto. Y si se enciende el LED verde, me indica que es primo. Vamos a verlo en ejecución. Como te puedes dar cuenta, el LED está en verde. Veamos el número 4. Volvemos a ejecutar el programa y me pregunta, ¿qué número deseas evaluar? El 4. Sabemos que el 4 es compuesto. Y tenemos ahí, el número 4 es compuesto, el LED rojo. Veamos un número bastante grande, para el cual nos van a ayudar las computadoras. Voy a inventarme un número, 10.537. Vamos a ver si es un número primo. Dijimos que los números primos son impares. Y el 10.537 no es primo, es un compuesto. Entonces ya tenemos una herramienta que nos va a poder permitir evaluar números. No es el más eficiente. Tardaríamos mucho tiempo, o una computadora tardaría mucho tiempo en evaluar números muy grandes. Ahora vamos a ver cómo funciona esa compra en internet. Acompáñame. ¿Cómo funcionan las compras y ventas por internet? ¿Cómo funciona enviar un mensaje privado? En internet estamos acostumbrados a escuchar que la información puede ser vulnerable. Alguien más puede tener acceso a nuestros datos y es de mucha importancia resguardarlos. Una compra, una venta en internet, generalmente utiliza un cifrado llamado RCA. ¿Cómo funciona? Lo vamos a ver a grandes rasgos, para que veamos la importancia de los números primos. El cifrado RSA funciona de la siguiente manera. Habíamos dicho que un número compuesto se compone de la multiplicación de números primos. Ahora vamos a definir que tenemos aquí una cajita. Una cajita tiene sus llavecitas. Esa llavecita van a ser los números primos. Números primos muy grandes, que sea casi imposible de poder identificar cuáles son con una computadora. Vamos a elegir dos números primos muy grandes y los vamos a multiplicar. La multiplicación de esos números se le va a llamar a la cajita ese resultado. Ese resultado se le llama clave pública. Esa clave pública es aquella que cualquier persona puede ver cuando hacemos envío de información, pero no sabe qué llaves son. Esas llaves únicamente se le llama la llave cifrado, la clave privada, la cual sería bastante laborioso, complejo y sobre todo tardado que una computadora o muchas computadoras lograran identificar cuáles son esos números primos. He ahí la importancia de los números primos. Y déjame culminar. Los números primos son tan importantes que si hoy en día alguien pudiese encontrar la fórmula matemática para definir a todos los números, el mundo tendría que cambiar. La forma en cómo tenemos internet, seguridad tendría que cambiar. Es por ello que es tan importante la importancia de los números primos en la actualidad. Y sobre todo, la importancia de las matemáticas en el día a día. Y así como esta serie animada que nos muestra a través de ciertos capítulos la importancia de números, el día a día convivimos con diferentes tipos de números. ¿Quieres saber más acerca de números? Síguenos en nuestra siguiente transmisión. No te olvides suscribirte a nuestra red social AGTV por Facebook. Hasta la próxima.